En ocasiones nos obsesionamos tanto con un pequeño conflicto, ya sea en la escuela, en la iglesia, en el vecindario o en casa, y estamos tan inmersos en este pequeño conflicto y tan decididos a ganar la batalla que perdemos la guerra. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, quiero detenerme un momento y pedirte que por favor nos expliques lo que acabamos de escuchar. Estamos en una situación en la que cada vez más cristianos se sienten asediados e inmersos en los conflictos. Surgen dificultades en las escuelas, en las familias, en los barrios y en muchos otros ámbitos. Y a veces queremos seguir de frente y pensamos que lo tenemos todo bajo control. Ya sabes, sintiéndonos todos unos campeones para Cristo. Pero otras veces nos cuesta entender cómo manejar esos conflictos. Somos guerreros de la cultura. Exacto, un guerrero de la cultura. Y aquí estamos en Primera de Pedro viendo el ejemplo de Jesucristo cuando se enfrenta a sus enemigos. Él no engaña, Él no amenaza, Él no toma represalias. Al contrario, toma decisiones muy diferentes y se encomienda al Padre. Así que vamos a ver el modelo que Jesús nos da para manejar situaciones en las cuales la gente nos ataca y se muestra hostil hacia nosotros por causa de Cristo. ¿Cómo lo manejó Jesús? He descubierto que este es un modelo poderoso y convincente y un maravilloso llamado en cuanto a lo que realmente significa ser como Jesús en una situación difícil de conflicto. Bueno, todos nos encontramos en situaciones como esta de vez en cuando, así que el mensaje de hoy será muy útil. Espero que abras tu Biblia y te unas a nosotros en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, y abarcando hasta los primeros versículos del capítulo 3, mientras continuamos con el mensaje Nueva Libertad. Aquí está el pastor Colin. El ministerio del Señor Jesucristo produjo cambios en personas que se resistían firmemente a la palabra de Dios y las llevó a glorificar a Dios. ¿Cómo lo hizo? Jesús usó su libertad para tomar decisiones distintas y contrarias a la inclinación de la carne. Y este es el patrón, el modelo que puedes usar para ejercer tu libertad. Observa después en el versículo 22 lo que Jesús no hizo. Ni engaño alguno se halló en su boca. Jesús eligió no engañar. Verás, todos sabemos que en los conflictos la verdad es siempre la primera víctima. Decimos que cada historia tiene dos caras, pero ¿por qué ocurre eso? Si en cada historia solo hay una verdad, ¿por qué existen entonces dos caras? Cada historia tiene dos caras porque en un conflicto cada parte involucrada tiene su propia versión de los hechos. Somos expertos en eso, ¿no es cierto? Somos expertos en dar nuestra propia versión de las cosas. Por eso la verdad es siempre la primera víctima en un conflicto. Pero no sucede así con Jesús. Él usó su libertad para tomar una decisión distinta. Cuando Jesús estuvo ante Caifás, él le preguntó, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y en Mateo 26:63, Jesús le responde, tú mismo lo has dicho. Y por haber dicho eso, le escupieron y le llovieron golpes de todas partes. Pero él dijo la verdad a pesar del alto precio que le costó. Más adelante se dice que Jesús no tomó represalias cuando lo insultaron. En una situación en la que has sido humillado, por ejemplo, o herido o perjudicado, ya sea económicamente o a nivel emocional, en la que te han arrebatado la dignidad y te han hecho quedar en ridículo, el primer instinto en todos nosotros sería la venganza y el tomar represalia y decir, yo me vengaré. Piensa en la venganza que Jesús pudo haber tomado cuando le pusieron una corona de espinas en la cabeza, cuando le colocaron una túnica morada mientras se burlaban de él diciendo, «Sálvate, Rey de los judíos». Piensa en la venganza que Jesús pudo haber tomado. Una sola palabra de Jesús en ese momento y los ejércitos del cielo habrían convertido el Calvario en un desierto. Pero Pedro dice que cuando lo insultaron, Jesús no tomó represalias. En tercer lugar, él no amenazaba. Cuando Jesús sufrió, no dijo ninguna amenaza. Si alguien te hiciera daño y no puedes vengarte de inmediato, por instinto natural dirás algo que insinúe una futura venganza. Pero en Jesús no hubo esta reacción.
Piensa en las amenazas que Jesús podía hacer. El Padre le ha confiado todo el juicio al Hijo y Él decidirá el destino de cada persona que haya vivido. Así que podría haber amenazado con el infierno, el fuego y la condenación como lo hicieron los profetas. Él pudo haberlo hecho también, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía en mente una misión absolutamente clara y centrada: llevar a las personas que se resisten firmemente a Dios a una posición en la que glorifiquen a Dios. Y por lo tanto, eligió un camino distinto. ¿Y ves lo que Pedro está diciendo? Jesús sufrió para darte un ejemplo. Y nosotros como creyentes cristianos también buscamos abrazar esa misión de vivir de tal manera que las personas que se resisten a Dios lleguen con el tiempo a glorificarle. Así que seguiremos ese patrón. Si esa es nuestra misión, entonces no usaremos el engaño, no tomaremos represalias y no recurriremos a amenazas. ¿Qué haremos? Bueno, mira lo que hizo Jesús. Continuamos en el versículo 23. Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esto es muy importante. Mientras Jesús sufría estas heridas indescriptibles, Él no dijo: bueno, claro, ya saben que nada de esto importa en lo absoluto. Simplemente lo barreremos todo debajo de la alfombra. No, ese no fue el enfoque que le dio Jesús. Pedro habla aquí de la justicia cuando dice: aquel que juzga con justicia. Ahora fíjate en lo que dice acerca de la justicia. Dice que Dios es justo y por ende está absolutamente comprometido con la justicia y la integridad. Así que es de gran alivio saber que hay uno que juzga con justicia y que podemos seguir el ejemplo de Jesús porque conocemos a aquel que juzga con justicia. Podemos confiar entonces en que las heridas que hemos sufrido, los insultos que nos han hecho, las injusticias que han cometido contra nosotros, se las podemos confiar a aquel que juzga con justicia. Los cristianos son las únicas personas en el mundo que pueden hacer esto. El mundo está convencido de que solo se puede obtener justicia aquí y ahora. Por eso el mundo está atrapado en un ciclo creciente de conflictos. Cuando una persona no obtiene justicia aquí en este momento, ¿qué es lo que dice? Que no hay justicia. Pero nosotros sabemos que sí la hay. Jesús pudo haber llamado a su ejército de ángeles para que hicieran justicia en el Calvario, en ese preciso momento, pero usó su libertad para tomar una decisión diferente. Confió esa terrible atrocidad en las manos del Padre, porque su objetivo era claro: llevar a las personas que se resisten a Dios a una posición en la que glorifiquen a Dios. Y luego encontramos este pasaje en el versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Una maravillosa declaración que va al corazón mismo del Nuevo Testamento y del Evangelio. Nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús. Él los cargó en su propio cuerpo. Ahora, hay una particularidad evidente aquí. Pero recuerda que en el versículo 21 Pedro menciona la muerte de Jesús como ejemplo. Cuando decides no tomar represalias ante el daño que alguien te ha causado, lo que estás haciendo es que absorbes el dolor causado. Si alguien te insulta, podrías pensar en la respuesta más brillante para humillarlo, pero en lugar de hacerlo, eliges guardar silencio y no tomar venganza. En ese caso, tú absorbes su insulto y el dolor termina recayendo sobre ti. Esa es la otra cara de no tomar venganza. ¿Pero por qué Jesús cargó con esto? Bueno, Pedro lo explica aquí. Jesús tomó estas decisiones para actuar de manera redentora. Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. No tomó represalias, sino que confió en aquel que juzga con justicia, para que nosotros muriéramos al pecado y viviéramos a la justicia. Él quiso atraer a personas de corazón endurecido, como tú y como yo, para glorificar a Dios. Quiso traernos de vuelta al pastor y guardián de nuestras almas y concedernos ese cambio de vida eterno y transformador. Jesús siguió este camino y en su sufrimiento la pregunta fue: ¿qué acción podría llevar a las personas que se resisten a glorificar a Dios? ¿Qué acción conduciría a la sanación de estas terribles heridas?
¿qué acción hará que la gente vuelva al gran pastor de las ovejas? La respuesta fue que Él mismo lo haría, llevando nuestros pecados en su propio cuerpo, y lo haría sin tomar represalias, pues Él eligió actuar de manera redentora. Cuando Jesús eligió actuar de esa forma, abrió el camino a la reconciliación. Pedro lo expresa con estas hermosas palabras: porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Libertad, el cual forma parte de nuestra serie más amplia, 10 claves para entender la vida cristiana, el cual aborda el libro de Primera de Pedro. Queremos recordarte que esta serie y toda nuestra biblioteca de enseñanza están disponibles en abrelabiblia.org. Abre la Biblia es un ministerio financiado por nuestros oyentes, así que te invitamos a colaborar con nosotros para que así podamos seguir llevando más recursos centrados en Cristo a más personas. Por favor, visita abrelabiblia.org/donar para obtener más información al respecto. Ahora regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Ahora recordemos nuestro objetivo como creyentes en este mundo: vivir de tal manera que las personas que se resisten a las buenas nuevas de Jesucristo lleguen a glorificar a Dios. Y si de verdad queremos que eso suceda en nuestra comunidad, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares, según Pedro, esta es la estrategia a seguir. Este objetivo no se logrará si nos dedicamos a engañar, a tomar represalias o a lanzar amenazas. Este gran objetivo se va a lograr si seguimos el ejemplo de Jesús, que se puso en manos de aquel que juzga con justicia y llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Él actuó de manera redentora, y es de esta manera que el cambio ocurrirá y las situaciones más difíciles se resolverán en este mundo caído. Ahora, esto requiere de una gran sabiduría. Quiero que me escuches con mucha atención porque estamos hablando del ejercicio de la libertad. Los juicios deben ser hechos, pero las elecciones son la esencia de la libertad. Si te preguntaras, ¿qué acción en una situación de conflicto sería redentora? Pues esa pregunta te dará la dirección del curso de la acción que debes elegir. Van a haber ocasiones en las que la mejor esperanza de redención estará en la confrontación. Puede ser que Dios te haya puesto cerca de alguien que vive en un patrón destructivo, y en ese caso el amor significa una confrontación dolorosa para que eso salga a la luz. Un ejemplo en la Biblia de eso fue cuando el rey David cometió un pecado en secreto y Dios envía al profeta Natán para confrontarlo y para exponer su pecado a fin de que saliera a la luz. Quizás hay una situación en la cual eso sea justo lo que se necesita hacer para abrir la puerta a la gracia redentora. Y a menos que se haga, es muy poco probable que ocurra algún cambio. Hay situaciones en las que es correcto llevar un asunto ante una corte de justicia, y hay situaciones en las que es correcto que una iglesia ejerza la disciplina eclesiástica. Pero hay otras situaciones en las que tu acción tendrá que ser congruente con tu decisión de absorber el dolor, y esto conlleva ejercitar el perdón en silencio, en privado y cara a cara, pues el amor cubre multitud de pecados. La pregunta que debemos hacernos al discernir estas cosas es simplemente seguir el principio que siguió Jesús. ¿Qué acción ofrecerá la mejor oportunidad, según nuestro mejor juicio, para el avance de la gracia de Dios? Libertad significa que puedes elegir, y citando las Escrituras en el Antiguo Testamento, hay un pasaje muy hermoso de Eclesiastés 3 que dice: hay tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y tú dirás, bueno, es un pasaje muy hermoso, pero ¿cómo saber cuándo es el momento? La respuesta es recordar cuál es el objetivo, porque eso fue lo que hizo Jesús. Toda su respuesta ante el sufrimiento tenía como objetivo que muriéramos al pecado y viviéramos a la justicia, llevándonos de vuelta al pastor y guardián de nuestras almas. Esto es actuar de manera redentora, y de esta manera guió y dirigió sus decisiones. Y Pedro dice,
así es como debe ser para nosotros también. No preguntes, ¿cómo puedo vengarme? ¿Cómo puedo recuperar lo que es mío? ¿Cómo puedo salir ganando en esta situación? Más bien pregúntate, ¿cómo puedo actuar de manera redentora? ¿Qué acción podría tomar para abrir la puerta al redentor y transformador amor de Dios, para que toque ese corazón en esta dura y difícil circunstancia en la que me encuentro? Recuerda, el impacto de tu vida dependerá en gran medida de la forma en que uses tu libertad. Actuar de manera redentora es mucho más importante que ser escuchado. Actuar de manera redentora es mucho más importante que ganar la discusión. Actuar de manera redentora es mucho más importante que hacer valer tus derechos. Verás, en ocasiones nos obsesionamos tanto con un pequeño conflicto, ya sea en la escuela, en la iglesia, en el vecindario, en la casa, y estamos tan inmersos en ese asunto y tan decididos a ganar la batalla que terminamos perdiendo la guerra. Pero Pedro nos recuerda que no debemos perder de vista el objetivo. ¿De qué se trata todo esto? Pues se trata de actuar de una forma que mueva a personas que no están abiertas al Evangelio a glorificar a Dios algún día. Piensa en lo que eso podría lograr. Es mucho más importante que ganar cualquier conflicto. La Biblia no garantiza resultados para ninguna elección, pero nos dice que si queremos ver un cambio profundo en situaciones difíciles, este es el cambio a seguir. Por ejemplo, si tu cónyuge no es creyente, debes discernir cómo usar tu libertad. Si tienes claro el objetivo, puede que haya momentos en los que sea más importante asistir a un partido de béisbol, sí, que a un estudio bíblico. Así que usa tu libertad a la luz del objetivo que estás buscando alcanzar. En estos últimos momentos quiero animar a quienes escuchan este mensaje y consideraron en algún momento poner fin a su matrimonio. Tenían motivos bíblicos para hacerlo, pudieron haberse ido y contaban con versículos de la Biblia que respaldaban esa decisión. Podrían haber elegido esa opción. Sin embargo, usaron su libertad de una manera diferente, distinta, porque querían actuar de forma redentora. Hoy hay hogares fuertes en las iglesias porque en un momento de dolor se tomó esa decisión. La venganza es fácil, pero la redención es muy difícil. Hay otras personas escuchando que pudieron haber presentado una demanda contra alguien y probablemente habrían ganado. Tenían un buen caso, pero eligieron actuar de forma redentora. Y un día en el cielo su recompensa será mucho mayor que el dinero que podrían haber recibido. Usaron su libertad y actuaron de manera redentora. Pero quizás hay otras personas a las cuales han herido. Pudieron haber roto con la hermandad, difundir chismes, haber provocado división, pero tomaron otra decisión. Usaron la libertad que Dios le dio y actuaron de forma redentora. No ganaremos a nuestra comunidad insistiendo en nuestros derechos. Ganaremos nuestra comunidad con actos de bondad y misericordia. No transformaremos nuestros lugares de trabajo mediante conflictos interminables, sino con el espíritu con el que hagamos las cosas. No sanaremos nuestros matrimonios exigiendo que se hagan las cosas a mi manera. Sanaremos nuestros matrimonios con gracia y con bondad, con dominio propio y con un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, como vemos en 1 de Pedro 3:4. En un mundo consumido por el conflicto, Dios nos ha dado la libertad de tomar una decisión distinta a la que el mundo toma, una que refleje el carácter y el ejemplo de Jesús. Él transformó el mundo y nos dejó un modelo a seguir para que andemos en sus pasos. Oremos juntos. Quizás cada uno de nosotros tenga presente una situación de conflicto en la que podríamos haber empeorado las cosas o podríamos haber seguido la palabra de Dios al elegir actuar de forma redentora. Es muy probable que esta semana enfrentemos una situación en la que alguien nos ofenda y tengamos la opción de elegir entre responder de forma vengativa o de forma redentora. Señor, este mundo no necesita que aumentemos los niveles de conflicto, sino que necesita que aquellos marcados por el Espíritu de Cristo traigan sanidad donde hayan heridas.
Gracias por la libertad que das a quienes tienen el poder del Espíritu, a aquellos que saben que hay un Dios que juzga con justicia. Te rogamos que nos permitas usar esa libertad para tomar decisiones que promuevan la sanidad. Abre el camino para la gracia, para que podamos experimentar el gozo indescriptible de ver a personas de corazón endurecido llegar a glorificarte en aquel último día cuando tú regreses. Escucha, Señor, nuestras oraciones porque te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cualquiera de esos cambios va ocurriendo a medida que reflejamos el carácter de Jesucristo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Libertad, el cual forma parte de una serie titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Esta serie, basada en el libro de Primera de Pedro, nos muestra lo que necesitamos para crecer en nuestra fe. Acabamos de estudiar lo que significa tener una nueva libertad en Cristo, y en el próximo programa veremos cómo el Evangelio transforma nuestras relaciones. Él mismo comparte verdades que podemos aplicar a todas nuestras relaciones importantes, pero se centrará en compartir verdades especialmente transformadoras para esposos y esposas. Si alguna vez te pierdes un programa, puedes escucharlo en línea visitando abrelabiblia.org. Allí puedes reproducirlo, descargarlo en formato MP3 de manera gratuita o suscribirte a nuestro podcast. Abre la Biblia se mantiene gracias a oyentes que nos apoyan de manera económica. Contamos con tu generosidad para seguir produciendo este programa y todos nuestros recursos que están disponibles en abrelabiblia.org. Y quisiéramos recomendar un recurso de Abre la Biblia para nuestros oyentes y que les pueda animar a caminar con Jesucristo. Uno de estos recursos es un folleto titulado 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor. Colin, ¿podrías por favor contarnos más acerca de este? Sí, por supuesto. Hoy en día hay muchas personas que no tienen una comprensión clara de lo que se trata la Cena del Señor. Para algunos es simplemente un ritual que hacemos en la iglesia. Pero no podemos olvidar que el Señor Jesús nos mandó a celebrar la Cena del Señor en memoria de Él. Hay algo que Él quiere hacer en nuestras vidas a través de la Cena del Señor. Es un maravilloso regalo de Dios y es un sello de las promesas de Dios para todos los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Creo firmemente que cuanto más entendamos el significado y la importancia de la Cena del Señor, más nos beneficiaremos al practicarla. Creamos este nuevo material para ayudar a las personas y a las iglesias a apreciar mejor todo lo que es nuestro en Cristo mientras celebramos la Cena del Señor. Hemos elaborado un folleto breve que te ayudará a beneficiarte más de lo que significa la práctica de la Cena del Señor. Digo breve porque puedes leerlo en unos 8 minutos y el propósito de que sea breve es para que puedas compartirlo con otros e incluso convertirlo en un recurso disponible a tu iglesia. Gracias, Colin. Este folleto, 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor, está disponible de manera gratuita en abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos si es cierto que Dios escucha todas las oraciones ofrecidas por todas las personas en todas las circunstancias.